Hola amigos, estamos en Perspectiva Política, hoy con un tema de gran actualidad que son los partidos políticos en la confusión. Los invitamos a quedarse con nosotros. Pues le damos la bienvenida al doctor Rafael Abascal, con quien vamos a platicar pues, sobre la situación que viven los partidos políticos en México, que parece, al juicio de algunos, que está muy confusa. Bienvenido, Rafael. Entonces, tú como experto en este tema, que has seguido pues, la evolución de los partidos, sí en realidad viven en una confusión que se transmite también pues, a los votantes, de acuerdo con lo que se reflejó en la pasada elección. Buenas tardes, pues muchas gracias Alejandro Ramos, a ti y a tu auditorio. El día de hoy pues vamos a tratar este asunto de los partidos políticos que de aproximadamente hace 2 décadas han venido presentando diferentes problemas, no solo por los tiempos, sino por su propia estructura. Hoy la mayoría de los investigadores y expertos coinciden en señalar que los partidos políticos enfrentan al menos 3 crisis. Una de credibilidad. Ya la mayoría de los ciudadanos no cree en los partidos políticos. Otra de representatividad, donde los mismos ciudadanos no se sienten representados por los partidos políticos. Y finalmente, otra de legitimidad, en donde los líderes de los partidos no toman en cuenta a los ciudadanos, sino realmente los intereses políticos. Y mira, recientemente acaban de salir 2 estudios sobre política que nos dan luz y nos ponen los focos rojos sobre este problema. Acaba de salir el estudio del Latinobarómetro, hecho, como lo dice su nombre, en los países de América Latina, y también en la Unión Europea, uno hecho sobre el comportamiento de la política y de los partidos, hecho por el CIS español, el Centro de Investigaciones Sociales, en donde nos dicen ambos que más o menos el 70% de los ciudadanos no se sienten representados por los partidos políticos. ¿Por qué no se sienten representados? Pues ellos señalan diferentes problemas. El primero es que sus demandas no se convierten en acciones políticas y que muchas veces nada más les interesa a los partidos políticos la unión o el contacto con los ciudadanos únicamente en periodos de elecciones y no durante el resto del tiempo. ¿Qué vemos en los partidos políticos? ¿Qué se refleja? Bueno, pues que tienen problemas en sus estructuras, son estructuras muy diversas y no consolidadas. Se ven conflictos internos, divisiones, fracturas. En el caso en México del PRD, bueno, pues sigue estando entre, aunque se ha disminuido su tamaño, entre corrientes, tribus, en Morena, todos los diferentes grupos, en el PRI, los diferentes fracturas y desgajamientos desde la corriente democrática. Y así van señalando esto. Otro de los problemas que se observan es que los partidos han perdido identidad. Ya no se identifican con claridad ni por ideología, ni por sus propuestas, ni por sus agendas, y que estas han sido muy contradictorias. Y luego, la parte más importante que se ve en los partidos políticos es que no tienen prácticas democráticas. Y las prácticas democráticas al interior de los partidos la hemos visto fundamentalmente en la elección de los candidatos.
Ese es el punto fundamental que lo hemos visto a través del tiempo, Alejandro. Te voy a interrumpir un minuto. Mira, aquí me parece muy interesante lo que tú planteas, por lo que realmente se refleja en los partidos, es una enorme confusión, un grave problema que no tienen credibilidad. Aunque tengan algunos votos, utilizan otros mecanismos para tener votos, pero en realidad el problema es que se mueven en la confusión. No hay definición en las propuestas de los partidos. ¿O sí hay? No hay definiciones claras. Actúan sobre pragmatismos y sobre intereses de coyuntura, donde más que solucionar los problemas de los ciudadanos, quisieran ganar más votos. Y entonces ahí vemos que no hay propuestas claras que atraigan a los ciudadanos. En las pasadas elecciones aquí en México, de junio de pasado, la elección más grande del país, vimos esto. No había realmente propuestas. De un lado se organizó un grupo opositor donde estaba el PRI, el PAN y el PRD, y por el otro lado estaba Morena con sus aliados el PT y el Verde, y empezaron a actuar como bloques en contra de López Obrador, a favor de López Obrador, pero sin haber ninguna propuesta concreta. Y en la alianza opositora, aunque advirtieron que era únicamente con propósitos electorales para tener oportunidad de ganar más votos, pues tenemos que el PAN se opone al aborto, el PRD era uno de los promotores del aborto, y empiezan a haber todas estas contradicciones ideológicas, y entonces estos grupos de bloques de partidos hacen que se pierda la personalidad del partido, y las gentes votaron por una coalición de partidos y se van dividiendo, y claro, cada partido recibe el porcentaje por el cual votaron. Y te voy a decir, si tengo tiempo, sí, un pequeño detalle. Aquí hay un aspecto bien importante. En síntesis, los partidos han perdido la credibilidad. Entonces, en este aspecto vamos a seguir en un minuto. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Bien, pues continuamos con este tema, que son los partidos políticos en la confusión. Estamos platicando con el doctor Rafael Abascal. Rafa, pues te decía aquí, el tema es que los partidos, de hecho, pues carecen de credibilidad, incluso está, como tú bien lo señalabas, están confrontados incluso internamente o en las alianzas que integran, que realmente son muy frágiles. ¿Eso puede cambiar de alguna manera? Pues mira, ahorita como se ve en un país realmente polarizado como el que tenemos, con varias crisis muy fuertes, que de estos niveles no lo habíamos visto en décadas. El nivel económico, la caída del 8.5% del PIB, abajo el que el año anterior no habíamos crecido, estuvimos en cero crecimiento. El caso de la pandemia, que transformó radicalmente
la forma de hacer política, las campañas, se sustituyeron los mítines masivos, el cambio de mensaje, la presencia de las redes sociales que tienen un diferente impacto. Yo no le veo que en el corto plazo vaya a haber una solución. Y te voy a dar un dato. En estas elecciones que estábamos hablando, las más grandes del país, donde estuvieron 15 gubernaturas y casi 4,000 puestos en disputa, en todas las encuestas previas a la elección, la columna más grande era de los indecisos. Esto quiere decir de ciudadanos que no habían decidido por quién votar. Entonces, lo que vemos es que al último momento de votar, votan realmente porque tienen que votar por alguna de las coaliciones, que en este caso eran de las coaliciones, pero no porque estén convencidos. El otro elemento es que esta falta de representatividad también se ve en que los diputados no mantienen contacto una vez que llegan al poder por los diferentes partidos políticos, no tienen contacto con la ciudadanía que los llevó al poder y mucho menos responden a sus intereses. Ya más bien responden a los intereses de un liderazgo muy fuerte en la presidencia de la República, a la problemática que tenemos al interior de los partidos políticos, que prácticamente todos los partidos políticos que están concursando, que están vigentes, tienen serias fracturas y que no se ponen de acuerdo ni siquiera en llevar 3 ideas fuerza que lleguen realmente a la ciudadanía. Y el otro factor es que sumado a esta crisis de credibilidad y que no se sienten representados, sienten que muchos de los líderes partidarios no tienen legitimidad y que en un momento un líder ha defendido una propuesta, vamos a decir la eléctrica, y en otro momento ese mismo líder está en contra de esa propuesta. Y entonces vemos que eso le hace hecho que no sean legítimos. Y tenemos de ahí un problema histórico muy, muy serio en una democracia muy joven donde no hemos podido consolidar un sistema real de partidos políticos. Sí, así es. Pero yo te quisiera preguntar sobre un aspecto muy interesante, que es que llama la atención que no haya esta definición de los partidos cuando los problemas del país están muy claros, están quizá más claros que en mucho tiempo. Tenemos un problema que deriva de la pandemia, tenemos un problema que deriva de la caída en el desarrollo de la economía, del empleo, del salario, de la salud. Esos son problemas muy concretos y frente a ellos los partidos políticos parece que no tienen respuestas concretas que puedan atraer a la ciudadanía. ¿Por qué ocurre esto? Mira, lo que hemos visto a través de diferentes estudios y análisis de los expertos es que tenemos una presidencia de la República muy fuerte. El presidente López Obrador llegó con el mayor número de votos que se tiene en los tiempos modernos, con un gran nivel de popularidad, de legitimidad, pero con esto de las mañaneras y su forma de proceder, donde va descalificando grupos, va descalificando a los medios, a los investigadores, desecha las cifras. Esto ha hecho que la discusión política en México no se esté dando y la que existe es de muy baja calidad y van siguiendo la agenda del presidente. No, realmente no se habla de los problemas del país. Todos los medios en los últimos días hablan del caso Lozoya y la irritación que generó estas imágenes que publicó la periodista Lourdes Mendoza, y no estamos hablando del problema de la inflación. La inflación va para arriba y aunque el Fondo Monetario Internacional dice que vamos a crecer a 6.2 y que Hacienda y piense que vamos a crecer a 6.3, la inflación, las vistas de la inflación es que vamos a llegar
a 7 o cerca de 8%. Esto nulifica el crecimiento. Y además de eso, es un impuesto para la gente más pobre que les encarecen los alimentos, los suministros, los energéticos. Y en vez de estar discutiendo estos problemas que sí le importan a la gente, estamos discutiendo las cuestiones de la sucesión presidencial, lo que el presidente va generando, porque son mensajes muy fuertes y los partidos están reaccionando y no están viendo al futuro. Por ejemplo, en todos los candidatos que hubo en las 15, para hablar en concreto, de las 15 elecciones para gobernador, no había propuestas sobre los problemas del Estado, sobre la infraestructura, sobre la salud, sobre los diferentes elementos, sino simplemente se habla de la coyuntura política, Alejandro. Bueno, sí, efectivamente, yo creo que ese es un problema, pues, que también no es nuevo, ha estado presente. Ahora tenemos un sistema también de muchísimos partidos, hay muchos partidos, de hecho, tantos que no se alcanzan a identificar y mucho menos sus planteamientos. Es un tema que yo creo que hay que abordar a fondo, es decir, cómo resolver este tema, y en esto pues, te lo voy a pedir que lo abordemos en el próximo bloque. Entonces regresamos. Vivimos en un mundo dominado por las tecnologías de la información y la comunicación. Los medios de comunicación mejoran el alcance y el impacto de nuestros productos y servicios. Incrementa tus clientes y gana posicionamiento en tu marca. Anúnciate en IDC y sé parte de los cambios que marcarán diferencias en los medios digitales 2021. Si estás interesado, mándanos el siguiente código para hacer válida la promoción especial que IDC tiene para ti en conmemoración de sus 35 años. Bien, amigos, estamos en Perspectiva Política, pues regresamos aquí con el doctor Rafael Abascal, con quien estamos hablando sobre los partidos políticos y su falta de conexión con la gente, con los votantes. Bueno, se vio también en la pasada elección, pues realmente comparado con la elección anterior, donde fue elegido el presidente López Obrador, pues aquí votó la mitad de la población. Bueno, esto es más o menos normal en las elecciones intermedias, pero volviendo al tema, doctor Abascal, ¿cuál es el tema? ¿Por qué hay esta falta de conexión entre los partidos y los votantes? Va habiendo tantos problemas muy concretos, como ya lo señalabas, aquí en el país. Bien, pues mira, el primer problema empieza en los propios partidos políticos. Al interior de los partidos políticos no hay liderazgos fuertes. Y entonces tú tienes que estos partidos políticos, más que estar viendo la preocupación de los ciudadanos, están viendo cómo resolver o cómo contener a los grupos que están en pugna. Lo vemos en el PRI, lo vemos en el propio Morena, lo vemos en el PAN. Y en esto lo que está ocurriendo es que los partidos han perdido todo lo que les exigía la ley de tener un proceso ideológico que se recoja en todas las asambleas, procesos democráticos. Por ejemplo, hubo un momento en que los partidos se preocupaban por tener una escuela de cuadros. Ya ahora no existe. Y si tú ves los liderazgos partidarios, pues bueno, no son jóvenes, sino tú ves que, por ejemplo, en el PRD se han mantenido prácticamente desde que nació el PRD en el poder y cambian unos y otros. En el PRI más o menos es lo mismo. En el PAN, aunque hay diferentes caras, pero siguen siendo los mismos liderazgos y si son jóvenes usuarios, porque no tienen este problema. Yo creo que la política debe de recobrar un nivel importante, porque si no, los partidos políticos como tales pueden desaparecer y esto
se ve también en la Cámara de Diputados, que como se siente que ya no están siendo representados, hay muchos elementos que empiezan a surgir de una democracia directa o participativa. Yo creo que lo que ahorita es más importante es que en los 3 años de gobierno del presidente López Obrador tenemos una mayor desigualdad, mayor pobreza, las gentes han perdido su ingreso. Las noticias eran de que ya se había regresado el empleo a niveles prepandémicos, sí, pero la mayoría son en el sector informal y por menos del salario mínimo. Estos problemas que son fundamentales porque todas las encuestas te dicen que a los ciudadanos les preocupa el rumbo del país económico y sus ingresos y el de sus familias. Entonces, esto va a ser crisis y de aquí al 24 es el tiempo en donde vamos a ver enormes cambios que está demandando la gente, porque la gente lo que quiere es resultados y partidos eficaces que sean capaces de traducir sus demandas. Bueno, aquí hay un aspecto muy interesante que habrá que tomar en cuenta. Antes de la elección del 24, donde el presidente López Obrador ha reiterado que no pretende reelegirse, hay un evento muy importante, o teóricamente debe ser muy importante, que es la revocación del mandato. No lo proponen los partidos, sino el propio presidente dice, ¿continúo o me voy? Y sin embargo, los partidos, pues tendría que ser una oportunidad en términos naturales para ellos, pues realmente se hacen de lado y dicen, bueno, pues a eso no vamos a participar, es lo que de alguna manera han dicho, o es lo que muestran. ¿Por qué siendo esa oportunidad no la aprovechan? Porque mira, realmente esta propuesta de revocación de mandato está hecha distorsionando las cosas, porque es una estrategia del presidente López Obrador para seguir manteniendo su nivel de aceptación, de popularidad, y que ahí en este momento vemos que él es el que está preocupado por ello. La verdad de las cosas es que nadie quiere ni se está pensando en revocar el mandato. Quieren que el presidente, si acaso corrija su rumbo, que no lo va a corregir. Porque en estos 3 años, si vemos el presupuesto, ni parece que estamos enfrentando una pandemia, ni parece que no hay problemas económicos tan serios, sino que se mantiene de un punto de vista completamente neoliberal. Y estas son las contradicciones que están haciendo de que el presidente esté monopolizando el debate político y no esté permitiendo ni siquiera la expresión de las gentes que están muy preocupadas y que yo creo que estamos en riesgo de un cúmulo de manifestaciones sociales violentas. Bueno, aquí hay un caso que, bueno, esas son opiniones. Yo creo que es una de las opiniones, ese terreno. El terreno de las opiniones sale ganando el presidente, porque son opiniones, no son hechos, no son cosas contundentes. Tú mencionabas que pues, realmente hay un problema muy serio de economía, de pobreza, de empleo. Y si eso está claro, afecta a toda la gente. Sin embargo, pues no hay tampoco por parte de los partidos, y con esto vamos a concluir el programa, ¿qué hacer ante esta circunstancia? Todavía nos queda la mitad del sexenio, a 2 años de las próximas elecciones. ¿Cómo recomponer a los partidos? ¿Qué opciones tienen? Esa sería la pregunta concreta. Mira, las opciones es que se dejen de preocupar por las coyunturas y por lo que está metiendo en el debate el presidente y construyan plataformas que tienen que ver realmente con la solución de las gentes. Y yo veo que hay posibilidades reales de que los partidos recompongan en este último trecho y frente a las elecciones que habrá en el año que entra, su manera de comportarse y que cobren independencia como partidos políticos y que atiendan la demanda de sus bases, Alejandro. Bueno, por último, ¿qué viabilidad, qué futuro le ves a las alianzas interpartidistas que igualmente se ven tambaleantes y muy frágiles? ¿Van a prosperar alguna alianza o simplemente pues se van a acomodar a las circunstancias? Yo creo que con la fortaleza que está mostrando el presidente, que es el liderazgo real y la fuerza real de Morena,
lo que le queda a los partidos políticos es mantener una alianza para poder contrarrestar la fuerza del candidato que proponga el presidente de la República. Yo creo que tendrá que haber, se van a mantener las alianzas, pero tendrán que ser más creativas. Bueno, pues ese es el reto. Te agradecemos mucho tu participación, tus puntos de vista, pues muy interesantes. Y a ustedes les agradecemos también su presencia y los esperamos la próxima semana, amigos. Hasta luego. Bien, amigos, esto fue Perspectiva Política. Los invitamos a estar con nosotros la próxima semana.